Buenas tardes, Gervasio. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este nuevo formato de entrevistas en torno a la colección de Fotocolectania. Hola, buenas tardes. Me alegro mucho estar con vosotros. Oye, muchísimas gracias porque nos consta que estás en pleno trabajo. Luego comentaremos tus reportajes que estás haciendo. Y bueno, la idea es, vamos a tener una conversación de media horita con una parte inicial que haremos nosotros dos y luego con algunas preguntas que nos han enviado a través del Instagram. Te presento primero de todo y luego ya entramos en conversación, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo creo que prácticamente no necesitas presentación, pero sí que queríamos tratar, como hemos dicho, en parte tu trayectoria de fotógrafo y también, a su vez, el que luego nos contases precisamente trabajando en la calle estos días. Tú empiezas en los años 80, en el 84 en concreto, como fotoreportero, recorres toda Latinoamérica, me parece que prácticamente recorres todas las crisis que hubieron en aquel momento y todos los conflictos. Eres autor de trabajos importantísimos como Los niños de la guerra, El cerco de Sarajevo, Vidas minadas o uno de los últimos trabajos al que le has dedicado muchísimos años, que es el de Desaparecidos. Todos ellos tienen libros publicados, me parece que prácticamente todos por Blume. Y bueno, has recibido premios tan importantes como el de Premio Nacional de Fotografía o el Ortega y Gasset. Si queréis consultar, hay algo muy interesante del Ortega y Gasset, que es los discursos prácticamente militantes que hace Gervasio cuando recibe estos premios, y el del Ortega y Gasset fue muy sonado. También has fundado, en la parte de formación y de difusión de la fotografía, el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín, y lo fundaste y sigues siendo el director, que tiene casi 20 años. Y bueno, yo creo que eres muy admirado por muchos fotógrafos, por mucha gente, por tu profesionalidad y por tu honestidad. Es algo que se remarca siempre. Yo, sin ruborizarte, quería leer el primer párrafo que escribe John Berger en el libro de Vidas minadas sobre ti. Dice: Gervasio Sánchez se encuentra entre los mejores fotógrafos de guerra del mundo. Es un fotógrafo fuera de lo común. Ha aprendido a resistir y resiste. Se aproxima mucho, como recomendaba Robert Capa, y da la espalda al sensacionalismo. Esto significa que con frecuencia hace visible lo que no se puede decir con palabras. Muchas de sus fotografías dicen: lo que está sucediendo es real. No digas nada, no tengas prisa, piensa en lo indecible. Y dejan abierta la cuestión: ¿en nombre de quién se ha hecho esto? Yo creo que es una impresionante presentación tuya, pero que también toca un poco la clave. Dice que resistes y has aprendido a resistir, ¿no, Gervasio? Bueno, sinceramente no soy muy dado a que recibir este tipo digamos, de loas públicas, porque creo que en el fondo al final lo que hay que hacer es hacer bien el trabajo y poco más. Es que parece que lo que hagamos sea tan importante que es necesario casi recordarlo, ¿no? Cuando en realidad yo hago simplemente lo que aprendí a hacer en la universidad y lo que he desarrollado en mi vida profesional, ¿no? Es verdad que cuando uno trabaja en contacto con el sufrimiento, cuando trabaja en las zonas de alto conflicto, donde se producen pues, muchos desastres de la guerra, cuando trabajas en epidemias o en pandemias, como yo he trabajado a lo largo de mi vida, cuando asistes a guerras donde los principales protagonistas muertos son los niños menores de 5 años, qué suerte hemos tenido en esta pandemia de no tener muertos entre los más pequeños, qué suerte, cada día lo pienso más, pues de alguna forma hay que resistir, ¿no? Hay que buscar la forma de enfrentarte a tanto dolor con la cabeza lo más despejada posible. Y eso no significa lo más fría posible, porque yo nunca he podido utilizar la frialdad en la guerra ni en los conflictos, sino también cómo enfrentarte a este tipo de situaciones que son absolutamente estremecedoras, ¿no? Y resistir es una palabra que me gusta mucho, y más si la dice alguien como John Berger, ¿no? Tú estudiaste periodismo en Barcelona, pero desde muy al principio haces fotografía, haces también periodismo escrito, haces radio
incluso televisión. Siempre me he preguntado cómo consigues gestionar todo esto y llevarlo adelante. Bueno, no hay truco, es levantarte el primero y acostarte el último. Trabajar todos los días, desde el inicio del día, lo más temprano posible, hasta el final del día, lo más tarde posible. A veces mis compañeros, que son o fotógrafos, o son periodistas literarios, que me han visto trabajar sobre el terreno, siempre me dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué capacidad tienes de resistencia, de nuevo resistir, ¿no? Como decía John Berger, para poder hacer tantas cosas, ¿no? E intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Porque yo soy muy conocido como fotógrafo, pero yo he escrito siempre, toda mi vida, de hecho, mis estudios son más literarios que fotográficos. De hecho, nunca hice un curso de fotografía, ¿no? Y me gusta que me alaben mi trabajo literario y mi trabajo radiofónico, ¿no? Cuando alguna vez me han entregado un premio por mi trabajo radiofónico, me he sentido casi más satisfecho que un premio como fotógrafo, ¿no? Porque sé lo que significa hacer buena radio, lo que significa hacer buen periodismo literario, ¿no? Y bueno, al final es esto, o sea, cuando mis amigos cenaban o comían, yo trabajaba. Cuando ellos dormían, yo trabajaba. Cuando ellos se acostaban, yo trabajaba. Cuando ellos se levantaban, yo estaba levantado. Ha sido siempre la forma de enfrentarme a tal trabajo sobre el terreno. Y si no hubiera sabido escribir, ni hubiera sabido fotografiar, ni me hubiera defendido haciendo radio, posiblemente no hubiera podido resistir tanto tiempo como he resistido, como freelance en zonas de Y conflicto. confiesas también que tienes un pequeño truco que es facturar cada cosa por separado. Bueno, sí, es una broma que hago, porque últimamente me ha pasado muchas veces, no solamente ahora, de que llamarte a una radio y decirte, bueno, como trabajas para nuestro grupo, digo, no, no, disculpa, yo no trabajo para tu grupo, yo trabajo para tal diario o tal radio de tal grupo, bueno, y entonces si queréis que yo colabore con vosotros, me tenéis que pagar aparte, ¿no? Porque aquí no estoy para vosotros, estoy porque soy colaborador de vuestro diario o soy colaborador de tal medio, ¿no? Entonces siempre lo he tenido clarísimo, ¿no? Que todo había que facturarlo de manera individual y que no era igual hacer una crónica literaria y una crónica fotográfica que una crónica radiofónica, que no era todo lo mismo, que todo tenía su especialidad y que había que presentar cada cosa de la mejor manera posible, ¿no? Y había que cobrarla, por supuesto, de forma independiente. Si te parece, luego cuando hablemos de la parte que estás trabajando ahora en la calle, nos cuentas un poco cómo haces compatible los dos trabajos que estás haciendo ahora. Tú mencionas también a partir del 92 ya llevabas toda la trayectoria de los conflictos en Latinoamérica, de algunos otros conflictos en África, pero te marca mucho el Sarajevo en 92 y te marca mucho, además de personalmente, con tu forma de trabajo. Te cambia de alguna manera tu perspectiva de cómo mirar la fotografía. Sí, la verdad es que los Balcanes fue para mi generación, no solamente para mí, sino para gente como Enrique Martí, como Santiago Lyon, como otros fotógrafos y periodistas, algunos de ellos como Miguel Gil o como Julio Fuentes ya fallecidos, unos en emboscada y otros asesinados, fue donde maduramos como periodistas y como fotógrafos, ¿no? Yo, de hecho, siempre lo cuento de la misma manera. Los años 80 fueron mis años 20, mis años 20 fueron los años de aprendizaje, mis años 90 fueron mis años 30, fueron los años de madurez. Y mis años, a partir de mediados de los 90, fue cuando empecé un poco ya a curtirme y a preparar, digamos, más proyectos en profundidad, ¿no? Que es lo que he trabajado en las últimas décadas, ¿no? Pero los Balcanes fue el lugar donde yo me encontré todo lo que había yo escuchado, leído sobre la guerra civil de mi país, sobre la violencia de una guerra civil, sobre la manera que tienen los ciudadanos de enfrentarse y de matarse cuando todo se desmorona, ¿no? Historias que parecen increíbles, ¿no? Porque aquí muchas veces hablamos de los muertos de la Guerra Civil Española, pero no somos capaces de dimensionar cómo es posible que en una guerra tan corta como fue la Guerra Española hubiera tantos muertos en la retaguardia, ¿no? No solamente en el frente de batalla, sino que una parte importante y considerable de los centenares de miles de muertos que hubo se produjeron en la retaguardia. Es decir, había gente que mataba sacando a la gente de las casas y para matar a las personas hay otras personas que tienen que colaborar, indicando en qué casa vive el enemigo. Otras personas tienen que colaborar, digamos, aplaudiendo a los asesinos y mucha gente tiene que colaborar mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces eso lo aprendí en los Balcanes y por eso esa guerra, sobre todo la guerra de Bosnia y el cerco de Sarajevo, tuvo tanto impacto emocional en la vida de los periodistas de mi generación, tanto
literarios como fotográficos o los que hemos hecho las dos cosas, ¿no? Vidas minadas, en la colección nosotros tenemos 16 fotos tuyas en Fotocolectania y prácticamente casi todas son de vidas minadas, excepto 3, quiero recordar. Bueno, es un trabajo absolutamente capital en tu trayectoria. Tengo por aquí el libro que publicó Blume con esta estupenda fotografía de portada. En ella haces también tú una declaración que me parece bastante provocadora. En tu texto de introducción llegas a decir: mi intención no es solo ilustrar e informar, sino provocar incluso remordimiento. Fuerte, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno va a lugares donde ocurren cosas muy brutales, es importante no solamente documentar, sino provocar un impacto emocional en las personas que están muy alejadas y que casi nunca piensan en lo que ocurre más allá de sus propias fronteras físicas e intentar que reaccionen ante lo que está pasando, ¿no? Yo creo que uno de los grandes aprendizajes de esta pandemia va a ser que a partir de ahora, después de habernos encontrado en nuestras casas, al lado de nuestros domicilios, muy cerca de nosotros, las generaciones que no han vivido ninguna guerra, haber visto que hoy hemos llegado, por ejemplo, a 10.003 muertos, 10.003 muertos, a los muertos que se han producido en Italia, son 24.000 muertos, es el doble de los muertos que hubo durante el cerco de Sarajevo, que duró 3 años y medio, en 2 países de la Comunidad Europea, desde el 22 de febrero en Italia y desde el 3 de marzo en España, en menos de un mes, 10.003 muertos. En Italia, 14.000 muertos. 24.000 es el doble de los muertos que hubo en el cerco de Sarajevo. 24.000 muertos es prácticamente el doble de muertos que hubo en el primer año de la guerra de El Salvador, que fue una de las primeras guerras que yo cubrí, ¿no? Entonces, 24.000 muertos es 8 veces más muertos que en el atentado de las Torres Gemelas. 8 veces más. Hay que contextualizarlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que aprendamos algo de todo esto, ¿no? Muchas veces actuamos con una gran injusticia ante el dolor ajeno, que no somos capaces de reaccionar ante el dolor ajeno, y que es importante que haya periodistas y fotógrafos que vayan a los lugares donde ocurren las cosas para contarlo y simplemente golpear con dureza encima de la mesa con un puñetazo cerrado para que reaccionemos, ¿no? Y yo en mis textos siempre he intentado no solamente mostrar por qué, sino qué se puede hacer, cómo se puede hacer y quiénes son los responsables de lo que está ocurriendo, ¿no? Que no solamente son los que matan sobre el terreno, también son los que hacen negocios con la guerra, negocios con las armas, ¿no? Ahora mismo estamos en una pandemia donde hay gente que está haciendo grandes negocios sanitarios, especuladores de bolsa que se están forrando, gente que va a hacer mucho daño a la economía mundial porque lo único que les interesa son sus dividendos, ¿no? Todo esto hay que contarlo, ¿no? Y es bueno de cuando en cuando sacarte del bolsillo frases que se queden ahí para siempre, porque esa frase que tú acabas de nombrar, yo la escribí en el 97, ¿no? Igual que el texto de John Berger se escribió hace 23 años, ¿no? Pero sigue siendo vigente. Si quieres nos saltamos un poco el guión, ya que hemos enlazado realmente con la realidad actual. Aparte de lo que estás contando realmente del trasfondo, ¿tú te podías imaginar que ibas a hacer de reportero de crisis alguna vez en tu tierra? Yo siempre he dicho que la única guerra que cubriría sería una guerra en España. Siempre he dicho, si un día estalla una guerra en España, por los motivos que sean, yo me iré a las antípodas. Iré a un lugar como Nueva Zelanda o más lejos todavía. Nunca, nunca cubriría una guerra en mi país. Por eso admiro tanto a los periodistas que tienen que cubrir sus propias guerras, ¿no? La guerra de su país. Los palestinos, los iraquíes, los sirios, los salvadoreños, los colombianos, los guatemaltecos, los mexicanos, ¿no? Porque es muy duro tener que cubrir tu conflicto donde tú mueres, ¿no? Tantos periodistas que han muerto cubriendo su propio conflicto, ¿no? Yo tenía que estar en Colombia ahora mismo y además en Cartagena de Indias, ¿no? Porque soy maestro de la Fundación García Márquez y estamos preparando un seminario para septiembre, un taller, ¿no? Y me tengo que quedar en mi casa, ¿no?
Y iba a ir, ahora en abril iba a ir a Irak, y en mayo iba a ir a Camboya, y en julio tengo un viaje a Bosnia. Y acabo de volver de Bosnia, de Sarajevo, donde estoy rodando un documental que estábamos en proceso de montaje y todavía no hemos podido montarlo, ¿no? O sea, esa es mi vida normal y corriente. Entonces, cuando empezó cuando se suspendió mi viaje a Colombia, me planteé hacer lo siguiente. Bueno, pues quédate en casa, estarás un tiempo con tu familia, lee todos los libros que tienes que leer, que están ahí, que son centenares de libros, bueno, miles de libros que tienes comprados, que nunca has leído ni leerás, y cada mañana te vas a correr por ahí y te bajas 5 o 6 kilos de peso, ¿no? Luego me enteré de que no se podía correr, con lo cual dije, joder, vaya gran putada, ¿no? Y después me puse a leer un libro sobre la pandemia, sobre la epidemia, se llamó la famosa gripe española, que no fue española, de 1918. Y cuando llevaba 7 páginas, pensé, pero tío, ¿cómo te pones a leer lo que pasó hace un siglo cuando tienes la posibilidad de cubrir una epidemia, una pandemia de verdad? Llamé al director de Heraldo Aragón, le dije, mira, mañana empiezo a salir a la calle y quiero cubrir todo esto en primera línea. Y me he tirado, llevo 17, 18 días trabajando y publicando cada día una página en Heraldo Aragón y luego también en la web de Heraldo Aragón y de 20 Minutos, ¿no? Que es un medio digital que ahora es propiedad del grupo Heraldo Aragón, pero que tiene mucho impacto porque tiene una web muy, muy potente, ¿no? Y lo que hago es salir y hacer historias que para mí son importantes hacerlas cuando se cubre una crisis, ¿no? Que es ir a los lugares donde están las personas más débiles, ¿no? Las personas a las que se les puede golpear más la pandemia, ¿no? Pues he visitado residencias de ancianos con un número muy importante de muertos. De hecho, antes de ayer estuve en una residencia muy cerca de aquí de Zaragoza, 50 kilómetros, donde el número de muertos por per cápita es el mayor de España en estos momentos, porque han muerto muchísima gente en relación con la gente que había en la residencia. He estado haciendo historias sobre el refugio que hay en Zaragoza, donde hay transeúnte, donde la gente más pobre viene a recoger la comida que es necesaria para comer. He hecho he acompañado a personas que se dedican a distribuir comidas a domicilio entre gente de la tercera edad que viven solos. He hecho historias sobre residencias o sobre otras residencias donde los trabajadores hace ya 2 semanas, 2 semanas y media, y decidieron adentro con ellos para evitar que llegase el coronavirus. Cosas que está haciendo ahora algunas residencias en Cataluña, se estaba haciendo en Aragón, en un pueblo de Aragón, en Alcañiz, hace ya desde el principio, desde antes de la pandemia, desde antes del estado de alarma, perdón, desde antes que se decretase el estado de alarma. Entonces estoy haciendo este tipo de historias porque son fundamentales para que yo tenga una memoria histórica de lo que ha ocurrido, ¿no? Me podría haber quedado en mi casa, pero yo no soy incapaz de estar en mi casa mientras que está pasando todo esto a mi lado, ¿no? Al lado de mi casa. Y es la primera vez en mi vida que trabajo un tema de actualidad como estoy haciendo con este tema. Hay otro tema que estoy haciendo que es la memoria histórica en España, pero ese es un tema que estoy preparando para dentro de unos años. ¿Cómo se hace la parte, ya por ir acabando y pasamos a las preguntas que tenían preparadas de Instagram, pero cómo haces el doble trabajo que hablábamos antes de fotografiar, poner tu medio cerebro en la fotografía y el otro medio en la escritura? Mira, desde el primer día me he tomado todo esto como si estuviese en una zona de alto conflicto, aunque esto no es un conflicto. No es igual estar confinado con luz, agua, calefacción, internet, televisión. Puedes ir a comprar los precios al precio normal. En Sarajevo no había ni luz, ni agua, ni calefacción. Hacía un frío que pelaba. Te podían destrozar la casa con una bomba y al mismo tiempo, cuando ibas a comprar, tenías que comprar 15 y 20 veces más caro. O sea que para los que están confinados, esto es un confinamiento de lujo, ¿no? Pero yo estoy aplicando un poco la misma estrategia que hago en la zona de conflicto. Me levanto muy, muy temprano, porque es muy importante en la zona de conflicto hacer el trabajo en las primeras horas del día, ¿no? Porque si no, después te quedas sin tiempo para poder mandar tu crónica. Entonces, me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana, estoy durmiendo separado de mi familia, de mi mujer y de mi hijo de 22 años. Tengo la suerte de tener un estudio en el mismo edificio donde vivo, con lo cual duermo allí, trabajo allí y cuando me dedico toda la mañana a estar de Zaragoza, hago la historia, me limpio, pego una ducha brutal y me cambio de ropa, subo a casa a comer, me vuelvo a cambiar de ropa cuando entro en casa, antes de traspasar el pasillo,
compro con mi mujer y con mi hijo y sobre las 4:30 más o menos me bajo a trabajar y escribir la crónica. Escribo la crónica, selecciono del material que he hecho fotográfico las 2 o 3 fotos que puedo mandar, seguramente 1 o 2 para publicar en papel y el resto para meter en la web, y intento mandarlo lo antes posible, aunque casi todos los días estoy hasta las 9, 9:30 trabajando. O sea, es decir, paso 15 horas de trabajo sin parar. Precisamente por eso hoy no estamos haciendo esta conversación en directo para que tú puedas terminar tu crónica de hoy. Gervasio, primero agradecerte enormemente porque estás en la primera línea de frente, porque es de esa gente que nos consigues que los demás estemos en casa tranquilos informando, como mucha otra gente que está dando el callo. Y segundo, agradezcamos al Heraldo, ¿no? Porque realmente, si quieres mencionar dónde están estos reportajes, el Heraldo siempre ha apostado por ti y también están haciendo algo muy interesante que es la información desde la proximidad, no desde los únicos Sí, medios de referencia. bueno, fíjate tú, yo todas las crónicas que había publicado en mi vida para Heraldo de Aragón, desde marzo de 1987 que empecé a trabajar con ellos, vamos a hacer 33 años, con la edad de Cristo, ¿no? Trabajando con Heraldo de Aragón, siempre fue desde fuera, he hecho alguna cosita, pero muy pequeña, la Semana Santa de Bajo Aragón, que hice una gran historia hace unos años, y luego alguna cosa de memoria histórica española, pero poca. El resto ha sido todo en el extranjero, en zonas de alto conflicto, ¿no? Entonces, bueno, Heraldo Aragón es un diario regional que siempre ha apostado por la información internacional y siempre ha apostado por mí, y yo he apostado por ellos porque creo que ha sido una relación muy gratificante tanto para el diario como para mí. Y bueno, quien quiera seguir estas crónicas, está en un serial que se llama La vida en tiempos de pandemia. La verdad es que el título no es muy original, pero es difícil encontrar títulos originales. Y poniendo las 3 Ws, heraldo.es, o poniendo mi nombre, Gervasio Sánchez, La vida en tiempos de pandemia, pueden leerlo o bien en Heraldo Aragón o en 20 minutos, ¿no? Y yo la verdad es que creo que si leen los lectores, los oyentes de este programa, mis artículos desde el principio de manera escalonada, se pueden hacer una idea de lo que está pasando en este país, porque aunque yo solamente hasta el momento he trabajado en Aragón, Aragón es un microcosmos de lo que es España. Es una región muy poco, digamos, hay poca población, pero está dando muy duro el virus. De hecho, el 60% de los muertos se están produciendo en las residencias de ancianos, por encima incluso de Madrid y de Cataluña, y al mismo tiempo hay mucha gente en muchas zonas aisladas a las que hay que acudir para hablar con ellos si no quieres utilizar el teléfono, ¿no? Entonces yo creo que leyendo mis crónicas, también hago a veces algunos análisis sobre lo que pienso de lo que está pasando, creo que se puede hacer una idea clara de lo que está ocurriendo en el Estado español, ¿no? Desde el 18 de marzo estás publicándolas y la verdad es que es un magnífico repaso de situaciones y temáticas muy, muy variadas. Pasamos, si quieres, a las preguntas. Ricardo nos pregunta, me imagino que en los lugares donde le ha tocado trabajar ha vivido situaciones donde surge lo mejor y lo peor del ser humano. ¿Puede hablarnos de ello? Muchas gracias por la oportunidad. Sí, sí, siempre. La verdad es que yo, con el paso de los años, me he vuelto muy pesimista sobre la condición humana. Siento mucho ser tan duro, pero he conocido muy poca gente que prefiera morir antes que matar en la guerra. La mayor parte de la gente que he conocido prefiere matar antes que morir, que es pura supervivencia, ¿no? Muy valientes, ¿no? Pocos, menos de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado que el comportamiento humano en medio de la brutalidad de la guerra, en medio de las matanzas, fuera más proclive a la compasión, ¿no? Pero no, la verdad es que yo me he encontrado a gente muy, muy brutal cuando todo se desmorona. Por eso hay que buscar la forma de no entrar en un conflicto armado en cualquier país. Cuando los puentes de convivencia empiezan a resquebrajarse, el camino hacia el conflicto armado es muy, muy corto. Y si se destruyen los puentes de convivencia, luego es imposible, y pongo imposible, porque nada más va a ser lo mismo después, nunca va a ser lo mismo. Es imposible que vuelva a mejorar la convivencia. Entonces, cuando todo se desmorona, la mayor parte de los seres humanos somos muy cobardes. Siempre intentamos, evidentemente, sobrevivir, intentamos mantener la vida, y a veces, si para mantener la vida tenemos que matar, matamos, ¿no? En una pandemia como la actual aquí en España, pues la verdad es que estoy muy sorprendido
del valioso trabajo que están haciendo los sanitarios, pero también las personas de los supermercados, los barrenderos que barren cada día las calles. Yo salgo mucho. Hoy mismo hoy he hecho 50 kilómetros por Zaragoza fotografiando con el móvil a través de dentro del coche. No sé si lo voy a publicar hoy o mañana, y he visto a la gente súper bien organizada, la gente, es verdad que no he visto una sola sonrisa, o sea, en 5 horas circulando por la ciudad no he visto una sola sonrisa, además iba a cámara lenta, o sea, iba a 30 por hora, 40 por hora para ver todo, y además aprenderme el callejero de mi ciudad, porque mi mujer siempre me acusa de que soy un desastre, que la llevo a Sarajevo y me conozco todas las calles y no me conozco las calles de mi ciudad, ¿no? Y creo Ni que he una. aprendido más que todo el tiempo que llevo viviendo aquí en Zaragoza, ¿no? Y he visto la gente muy organizada, la gente muy responsable. Esto me ha sorprendido positivamente. Pero es verdad que cuando estás en una cola esperando entrar en un supermercado, aquí no te van a matar. En Sarajevo te mataban. Cuando ibas a buscar agua al supermercado, en Sarajevo tenías que ir a buscar agua a las fuentes y las bombardeaban. Cuando estabas en un entierro, igual aquí no puedes estar en un entierro porque es coronavirus. O solamente pueden estar 3 personas, como es la legislación actual, en un entierro de un familiar. Pero en Sarajevo bombardeaban los entierros. Entonces, y en otros lugares yo he visto a un montón de gente que no ha podido tener, ha tenido que ir a buscar madera, o sea, ir a buscar un ataúd de madera para enterrar a su ser querido, porque se había muerto y no había ni siquiera madera en la ciudad, ¿no? Entonces, las cosas aquí son muy distintas, ¿no? Pero es verdad que he encontrado personas que dignifican al ser humano, pero he encontrado mucha gentuza, mucha gente muy cobarde y gente que se aprovecha de la guerra para enriquecerse, ¿no? Alberto Prieto de Paula pregunta a Gervasio, felicitaciones por tu trabajo, incluido el reciente para el Heraldo. ¿Crees que la actual valoración de trabajos antes casi olvidados o al menos poco reconocidos se traducirá en mejoras de sus condiciones laborales? ¿Crees que servirá la tremenda situación acaecida en muchas residencias desbordadas para abrir un debate sobre los cuidados en España? Gracias. A ver, yo me temo que dentro de 6 meses, quizás este año todavía tengamos memoria de lo que ha ocurrido, pero a partir del año que viene, cuando empecemos a sujetar las copas y brindemos por el 2021, querremos olvidar el 2020 en todos los sentidos, ¿no? Y la gente no va a ser de nuevo más reivindicativa que ayer. Y los trabajos que están mal pagados seguirán estando mal pagados, y las residencias que no cumplan los requisitos mínimos serán residencias sin requisitos mínimos. También es verdad que creo que se ha hecho una crítica brutal a los trabajadores de las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos son lugares para vivir y convivir. Lo explicaba el otro día en un artículo. No son hospitales. Y evidentemente cuando un virus entra de fuera y además durante semanas se incuba y se lo transmiten unos a otros, cuando todo estalla en 1000 pedazos, si en un hospital somos incapaces de enfrentarnos a ellos, en las UBIs son incapaces de enfrentarse a ellos, por la cantidad de muertos que está habiendo, en una residencia va a ser letal, ¿no? Eso pasa y no hay nada que discutir. Yo me gustaría pensar que la sociedad va a ser más solidaria, va a ser más inoportuna políticamente, sindicalmente, pero me temo que cuando todo esto acabe volveremos de nuevo con nuestros problemas personales, nuestros criterios sobre los temas importantes, mirándonos todo el mundo a nuestro propio ombligo. Los que tengamos que reivindicar un concepto de nación lo vamos a seguir reivindicando, los que tengamos que reivindicar otro concepto de nación lo vamos a seguir reivindicando, la gente que va a seguir mirándose el ombligo, y esto no va a cambiar muchas las cosas. Yo, de verdad, me gustaría ser un poquito más optimista, pero estaré mintiendo. Del Centro de Fotografía Contemporánea de Bilbao, que son fans de este programa, te preguntan cuál cree que es el miedo común ante esta cuarentena. ¿Por qué? Bueno, miedos hay muchos miedos, ¿eh? El miedo a la incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Eh, ¿Cuándo vamos a volver de nuevo a la normalidad? O sea, hay gente que cree que esto va a durar hasta el 11 de abril. Pues ya les adelanto que ni el 11 de abril, ni el 18 de abril, ni el 25 de abril, yo dudo mucho que se levante el estado de alarma en este país antes de principios de mayo, ¿no? Posiblemente después del 1 de mayo, posiblemente, ¿no? Espero equivocarme. De hecho, ya se han suspendido
las clases este año. Se ha suspendido Wimbledon, que se celebraba en julio. ¿Cuándo vamos a poder volver a coger un avión y movernos, ¿no? Yo que tengo tanto trabajo, estoy preparando Vidas Minadas 25 años para el 2022 y que tenía ahora todos estos viajes que he dicho antes, a Irak, a Camboya, a Bosnia, tienen que ver con este trabajo. ¿Cuándo los voy a meter en mi calendario? Voy a tener que hacer un calendario totalmente de tirarme 6 meses sin parar de viajar, sin volver a mi casa para poder llegar al término de mi trabajo cuando quiero hacerlo, ¿no? ¿Cómo va a ser la situación económica para mucha gente? ¿Qué va a pasar en este oficio de fotógrafo que está lleno de gente viviendo al límite, autónomos? ¿Qué va a pasar con ellos, ¿no? Cuando no puedan pagar, cuando este año, por ejemplo, que estábamos en temporada alta, no solamente para los ganaderos que venden corderos, ¿no? Porque estábamos en la Semana Santa, luego la época de las comuniones y las bodas, el verano, sino para los fotógrafos que tienen que hacer bodas. No va a haber ni una sola boda, por lo menos hasta septiembre o octubre. El verano no sé si lo vamos a salvar. De hecho, va a ser una hecatombe como no se salve el verano en España. Pero claro, las autoridades sanitarias, que lo han hecho, sinceramente, lo han hecho bastante mal en este país por no haber sido precavidos y porque el discurso comunicacional del gobierno central ha sido un desastre, también de las comunidades autónomas, incluida Cataluña, ha sido un desastre la parte comunicacional. Ha habido muy pocas agallas para decirle a la gente que esto era muy, muy serio. Yo mismo, incluso en el mes de enero, cuando escuchaba la noticia de China, me lo tomé un poco a broma, ¿no? Pero cuando llegó un momento, sobre todo cuando empezó la cosa a ponerse muy seria en Italia, se tenía que haber todo el mundo dejado a un lado sus sensaciones estúpidas, sus tonterías reivindicativas, y haberse dado cuenta de que esto era súper serio y que si estamos bien preparados, íbamos a poder superar mejor. Pero si estamos mal preparados, iba a ser una hecatombe, ¿no? Entonces, sinceramente, entiendo los miedos a qué va a pasar en los próximos tiempos, pero también tengo que decir lo siguiente: llegará un momento en que todo va a volver de nuevo a la normalidad. Se van a seguir vendiendo coches, la gente se va a seguir casando, los que no se han casado ahora se volverán a casar más tarde, habrá una acumulación de trabajo, seguramente las bodas pues van a tener un final de año, septiembre, octubre, noviembre, de muchas bodas, que nunca las hay, las comuniones habrán que cambiar las fechas, empezar en enero en vez de en mayo, y bueno, y de nuevo veremos un poco la normalidad. A mí una cosa que me ha impresionado mucho, y lo he hablado esta mañana con un campesino, es que hay mucha gente que vive al día, o sea, que si se quedan 2 semanas, 3 semanas, un mes sin trabajo, no tienen ni siquiera los ahorros para poder soportarlo, ¿no? Y esto es impresionante. Está claro que mucha gente vive con un nivel de vida muy bajo, que estoy hablando incluso de gente profesional, de profesiones liberales, incluso entre ellos fotógrafos y periodistas, ¿no? Que no llegan al final de mes, que tienen que tirar la tarjeta de crédito para comprar y luego pagarlo todo cuando llegan las facturaciones, que es muy posible que muchas facturas no se paguen en el tiempo ya de por sí dilatado que se hace siempre, y esto va a ser muy, muy difícil. Por eso entiendo que los miedos van a ser muy generalizados, ¿no? Tenemos 2 últimas preguntas y no mucho tiempo ya por el timing que nos habíamos marcado, pero precisamente una va relacionada con lo que hablabas de las zonas rurales. Dice Netel Riera: ¿cómo viven el confinamiento las personas en las zonas rurales aisladas? Bueno, yo no he ido a zonas aisladas rurales, como por ejemplo, estoy pensando en la Sierra de Albarracín, ya que dirijo un seminario allí en Albarracín. He preguntado, por suerte, al estar aislado, las posibilidades de que llegue la pandemia son menores. Eso es positivo, pero si llega la pandemia, el impacto va a ser mucho más duro, ¿no? Porque la gente, evidentemente, no tiene los centros médicos tan cercanos. Pero sí que en lugares donde, sobre todo lugares de agricultores, de ganaderos, bueno, pues están muy preocupados, ¿no? En Aragón, por ejemplo, empieza la temporada alta prácticamente en 15 días, de la recogida de la cereza, de un montón de productos, y todo esto se hace con temporeros. Y estos temporeros venían de Rumania, de Marruecos, de Andalucía, de Extremadura, ¿no? Y todo este tránsito de personas no se va a poder hacer, porque estas personas no van a poder venir. Bueno, pues quizás sea el momento de que la mano de obra sean los miles de jóvenes, los centenares de miles de jóvenes que están en sus casas, y que recuerden cuando yo iba a trabajar con 14 años y mi carnet era seguridad social.
Igual mi hijo que está aquí en casita, pues se podría ir a coger cervezas pues, evidentemente manteniendo toda la distancia de seguridad y todos los protocolos que hay que utilizar. Pero quizás esto vaya a cambiar un poco el sentido del trabajo y que los jóvenes de nuestra generación, nuestros hijos, incluso gente que tiene 40 años, que nunca ha trabajado, porque ha tenido la suerte de trabajar cuando era un joven, ¿no? Pues tengan que hacer este tipo de trabajos, ¿no? O personas que están en su casa, que nunca se le hubiera ocurrido hacer peonadas, van a tener que hacer peonadas si quieren salvar la temporada en algunas zonas agrícolas en la que no van a poder llegar la mano de obra normal y corriente de todos los años, ¿no? Y la última pregunta de Isa Humangi, ¿cuál es el límite ético a la hora de hacer una fotografía en mitad de una crisis sin precedentes como esta? Bueno, yo siempre trato a las personas como me gustaría que me trataran a mí si estuviera en ese lugar. Siempre lo he dicho, a mí me gustaría que si yo estuviese en un campo de refugiados, tirado, rodeado de moscas, me fotografiaran sin tener en cuenta mi dignidad. No, pues yo no fotografío en un campo de refugiados a niños rodeados de moscas que no tienen ni siquiera la fuerza en sus manos para apartárselas. A mí me gustaría que fotografiar a un anciano que están sacando de una casa, a veces con una situación, digamos, de ropa, ¿no? Su vestuario que no es el más correcto, pues no lo haría, ¿no? Pero por otra parte, creo que es importante documentar lo que está ocurriendo. Tenemos que documentar lo que está ocurriendo. Y está habiendo muy pocas posibilidades de entrar en los hospitales, ¿no? Hay unas restricciones, en realidad son prohibiciones. El gobierno central y los gobiernos autonómicos han prohibido a los periodistas entrar a los hospitales. Y es verdad que hay que tomar muchas medidas de cautela, porque entre los periodistas hay todo tipo de personas, personas sin ningún tipo de responsabilidad, personas sin ningún tipo de preparación, incluso personas que van a buscar el morbo por el morbo. Pero es verdad que hay fotógrafos o periodistas que estamos acostumbrados a trabajar en zonas de conflicto y podemos trabajar en una pandemia como esta en los lugares más duros, pueden ser los hospitales y las UBI, ¿no? Yo el otro día estuve en una residencia de ancianos y no mostré a ningún anciano en su cara, no se la mostré. Estuve en un centro de personas discapacitados, personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y intenté hacer un trabajo lo más honesto posible, ¿no? Y lo más decente posible, tanto literario como fotográfico, ¿no? Lo que no puede pasar es que no tengamos memoria histórica de esta pandemia. Igual que tenemos fotografía de la colza, del desastre de la colza, que hicieron fotógrafos amigos míos en aquel tiempo que trabajaban en España mientras yo trabajaba en el extranjero, tenemos que tener una memoria histórica de lo que está pasando en España. Y no solamente tenemos que dar la publicidad o las fotografías o las imágenes que quieren los políticos, sean los del gobierno central o los autonómicos, sean de Madrid o sean de Cataluña, sino tenemos que buscar la forma de entrar y acceder y tener acceso a los lugares donde está pasando lo más duro de la pandemia, ¿no? No colándonos, pues no me quiero colar en ningún hospital. No me quiero aprovechar de amigos que tengo en hospitales y que seguramente me dejarían entrar de forma clandestina. Pero sí que tendrían que las autoridades permitir, ser permisivas, no solamente para hacer public reportajes, que es lo que les gusta, de lo bien que lo hacen. Tal cosa en tal sitio, public reportaje, tal cosa en tal otra, no, cubrir lo que está ocurriendo. Si la gente sabe, ¿cómo la gente puede entender que hay 10.000 muertos en esta pandemia si no ve cómo se está trabajando las UBIs? Pero qué miedo les da, si el miedo son las cifras, si lo que da miedo son las cifras, no son las imágenes. Entonces yo creo que se está haciendo una mala labor comunicacional en todos los sentidos. De hecho, cuando yo me encuentre al secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, en el próximo encuentro que tengamos, se lo voy a decir, ha sido un desastre. Solamente os ha interesado mostrar publicitariamente lo que estáis haciendo, pero también se lo voy a decir a los responsables de la comunicación en el gobierno de Aragón o en el gobierno catalán. Un desastre absoluto en el tema comunicacional. Gervasio, muchísimas gracias. Al acabar las actividades de Colectania siempre aplaudimos. Este formato virtual solamente me permitiría aplaudirte. Yo ahora nos guardamos, si quieres, los aplausos para las 8 y encantadísimo de estar de nuevo contigo. Un abrazo. Cuídate mucho. Lo mejor que puede hacer la gente, en vez de aplaudirme, es leer mis historias, que no solamente por ser yo quien soy, sino para que entiendan un poco la profundidad de esta crisis, lo dura que va a ser esta crisis para muchos colectivos, los colectivos más
más debilitados socialmente van a ser los que van a sufrir más esta pandemia. Nosotros, la gente de clase media alta, clase media baja, vamos a pasar la pandemia, pues sí, encerrados en casa, pero sin ningún tipo de problema. Cuando uno tiene tiene una tarjeta de crédito de la que puede ir tirando, no hay ningún problema grave para superar estas circunstancias, ¿no?